Dios lo bendiga, hermano, a la paz del Señor, en esta tarde que el Señor nos permite, a través de este medio, de YouTube, poder compartir palabra con la iglesia que está distribuida por todo el país. Y bueno, también saludo primeramente a los hermanos que están en el Paraguay, que también están compartiendo con nosotros por medio de este medio. La paz del Señor. Dios los bendiga, y también a aquellos que todavía no se han acercado a Jesucristo, aquellos que por casualidad, que no existe, pero están escuchando este mensaje, que Dios los bendiga también. Esta tarde, Dios preparó, doy gracias a Dios primeramente por esta oportunidad, también a los hermanos que, como les decía, tuvieron en cuenta de poder compartir, de darme esta oportunidad de compartir con su pueblo. Así, quería compartir un pasaje que el Señor puso en mi corazón en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice así, San Juan capítulo 5, versículo 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Cuando leía este pasaje, meditaba, pensaba esa situación. La Biblia no detalla ni el nombre de este hombre, ni qué pasó después. Lo que sí relata la palabra, y en esto meditaba, que dice en el versículo 3, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Hermano, y meditaba en ese momento justamente, y esa multitud iba a ese lugar queriendo recibir algo, una sanidad, viene a decir la palabra, pero el Señor Jesucristo se acercó, y me detengo ahí, siempre que el Señor se acercó a un hombre o a una mujer, fue para darle la salida, primeramente a su alma, ¿no? Bien se cumple la palabra cuando dice: buscar el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. El propósito del Señor era siempre implantar el reino de Dios en los corazones del hombre y la mujer. Y meditaba en esto que decía que esa multitud no pudieron ver, ¿no?, que en ese lugar estaba Jesucristo. ¿Sí? Esa multitud no llegó a ver o a comprender que en ese lugar estaba el que era mayor a aquel ángel que removía las aguas. Pero cuando me decía recién que cuando el Señor se acerca a un hombre y a una mujer es para cambiar la vida, ¿no?, para darle una salida, para darle primeramente la sanidad interna, para primeramente implantar en esa vida el reino de Dios. Aquel hombre, cuando el Señor se acerca y lo ve, y creo que enfermos había, bien dicen, muchísimos, pero el Señor vio el corazón de un hombre que necesitaba primeramente y principalmente de Dios.
Y después, bueno, esa multitud estaba esperando un milagro, pero este hombre necesitaba algo mucho más que un milagro. Necesitaba que en su interior, bendice la palabra, que el Señor se movió a misericordia y se acercó y le preguntó qué quería. Versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor, en su amor y su misericordia, ¿amén? Se acercó a aquel hombre para darle algo más importante que la sanidad física. Creo que, hermano, lo mejor que le puede pasar al ser humano, a veces cuando decimos milagro de una enfermedad, en este caso, bueno, de paralíticos, cojos, pero hermano, el mayor milagro que el hombre puede tener es conocer a Jesucristo. A este hombre lo mejor que le pasó no fue levantarse de ese lecho, sino que Jesucristo se acerque a él. Creo que el mayor milagro que el hombre puede obtener es la salvación del alma, es poder vivir o palpar esa nueva vida, esa vida que solamente Jesucristo la puede dar. Amén. Decía, hermano, recién que esta multitud no llegó a comprender que ese hombre que estaba ahí era Jesucristo. Pero Dios tuvo misericordia, como tiene misericordia de cada uno de nosotros. Nosotros no estamos en la iglesia porque hayamos sido buenos, porque lo merecíamos, sino porque un día también Él, como en aquel hombre, se mostró a nosotros. No estamos en la iglesia porque éramos buenos o porque, como después vamos a leer, aquel fariseo y publicano. No. Éramos, y si somos algo, somos por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén, que en su amor y su misericordia nos perdonó, amén, nos dio la oportunidad de conocerle. Él dijo, nadie viene a mí si no es dado el Padre. Entonces me meditaba en ese versículo de esa multitud, ¿no? Y meditaba, hermano, y cuánto nosotros en un tiempo estábamos igual que este hombre, ¿amén? Necesitado de Dios. Capaz que físicamente sanos, completos, pero había algo en nuestro interior que era la paz de Dios. Poder sentir esa paz que solamente en Dios. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz del mundo es algo superficial, algo pasajero. Pero la paz que Dios nos da, amén, es una paz que permanece a través de las luchas, a través de las pruebas. Esa paz que permanece porque no es una paz de este mundo, es una paz que proviene de Dios. Entonces, resumiendo, este hombre, más allá del milagro que recibió, el mayor fue a ver que Jesucristo se acerque a él y le dé la oportunidad de cambiar su vida, ¿sí? Siempre que el hombre y la mujer, dijimos recién, tuvo ese encuentro con Dios, esa vida cambió. Amén. Después quería compartir en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 25. San Marcos, capítulo 5, versículo 25. También de una mujer. En este caso que leíamos recién, habla de un hombre que no lo buscó a Jesucristo, sino que Jesucristo se acercó a él para darle la salida. Pero en este caso hubo también una mujer muy necesitada que encontró y que puso su mirada en aquel varón, en Jesucristo, pues sabía que en ese hombre había algo diferente. Dice versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre
se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Acá, de la misma situación, una persona, un alma, una persona que necesitaba también un cambio en su vida. Pero la diferencia del versículo anterior, esta mujer entendió que en ese hombre había virtud, que en ese hombre había algo diferente. Por eso, hermano, dice la palabra que esa mujer se acercó. Dice que pensó: si tan solo tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Esa mujer sabía, esa mujer se acercó con fe, con certeza, con seguridad, que iba a recibir algo, que iba a recibir el favor de Dios. ¿Ven? Y cuando uno, hermano, se acerca a Dios, realmente debemos saber y creer que Él es, bien dice en Hebreos, que Él es galardonador, que Él premia a aquellos que en Él confían. Él no defrauda, Él no falla. Nosotros fallamos, el ser humano, el hombre falla, pero Dios no va a fallar jamás. Los hombres pasan, pero Dios permanece para siempre. Es necesario que nosotros seamos cristianos o empecemos recién a conocer este nuevo camino, o todavía no aceptamos a Jesucristo. Sepamos que debemos confiar y acercarnos con fe, con seguridad. Esta mujer lo que logró, lo que aquella multitud no hizo, esa mujer con esa seguridad, con esa fe, lo logró, sacar virtud de parte de Dios. Que Dios nos ayude, hermano y hermanas, a poder sacar virtud de nuestro Señor, con ese corazón. Ahí en el libro de Salmos 51, dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y acá dice: al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquella mujer no se acercó hablando o poniéndose su enfermedad: estoy enferma, necesito. No, ella con esa certeza, esa seguridad, ese corazón quebrantado, humilde, se acercó a la presencia de nuestro Señor y recibió lo que nosotros queremos día a día: recibir el favor de Dios. Y le invito, por eso no sé hasta dónde llegará el video, así como este y los demás predicaciones que usted pueda escuchar. Quiero que sepa, donde se encuentre, Dios tiene poder para darle lo que usted está esperando, lo que usted necesita, que es primeramente la sanidad de su alma, que usted pase de muerte a vida espiritual, aceptando a Jesucristo como su Salvador. Y una vez que pase esto, va a pasar como pasó en esta mujer y como pasó en aquel paralítico. Su vida cambió de un día para otro, su vida cambió, porque cuando entra Jesucristo, entra la paz. ¿Ven? Cuando entra Jesucristo en la vida del hombre, entra la paz, entra el gozo, entra eso que no podemos explicarlo con nuestras palabras. Eso se comprueba día a día, la paz de Dios, ¿sí? El gozo, la alegría, el saber que no merecíamos, pero en su misericordia Él nos protege, nos ama en su misericordia. Bendito sea el Señor. Y quiero que todos, de una forma o de otra, hemos comprobado esa misericordia. Todos hemos comprobado ese amor. Y soy testigo. Hay un coro muy antiguo que se canta muy seguido, dice: yo soy testigo del poder de Dios. ¿Amén? Y cuando digo hemos comprobado, hermano, porque
Le decía a los hermanos cuando antes de comenzar si Dios me permitía compartir un pequeño testimonio, tratar de resumirlo, para que, hermano, puedo yo con seguridad decir que la misericordia Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Amén. Un Dios que, hermano, no nos juzga como nosotros. Nosotros juzgamos, somos rápidos para juzgar. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Amén. Que Él nos mira, hermano, con ojos que a veces nosotros, hermano, creemos que o juzgamos rápidamente. Pero Dios conoce, Dios escudriña, dice el Redentor recién, Dios a un corazón contrito y humillado, Él no va a desechar. Quiero, hermano, un pequeño testimonio. Yo entré al Señor, hermano, a los 16 años, más o menos. Estuve congregándome. ¿Y por qué, hermano? Con respecto al amor de Dios. Quería este testimonio poner, ¿no? Conforme a la palabra que leíamos recién, de que Dios demostró su amor en esas dos personas. Yo soy testigo, amén, de ese amor. Hermano, entrando a la iglesia a los 16 años, comienzo a ser parte del grupo de jóvenes, comienzo, a congregarme con mi madre. Fue así, hermano, que comenzaba a cantar con los jóvenes. No tenía una actividad en la iglesia, solamente cantaba con los jóvenes. Fue así, hermano, que ya cumplido los 21, comencé a trabajar y comencé a enfriarme, comencé a confiarme, o comencé a tratar de buscar lo que a veces el enemigo pone en nuestra mente, que lejos de Dios o fuera de la iglesia vamos a tener más libertad. Usted dice que tiene que ver eso con lo que leímos. Hermano, pensaba que fuera de la iglesia iba a tener más oportunidad, iba a tener más libertad. Pues sí que empecé a dejar de congregarme. Primeramente dejé de orar, después ya dejé de congregarme. Y empecé lo que el enemigo me hacía creer, que estaba algo lindo, divertido. No tenía un compromiso con la iglesia, no tenía que rendir cuentas porque ya tenía un trabajo propio. Ya no estaba cerca del pastor, el pastor no me veía. Comencé, hermano, a tener, amistades, ¿no? Que no me ayudaron para bien, ¿no? Comencé a tener esas amistades que antes de ayudarme me empeoraron, me hicieron para mal, ¿no? Fue así, hermano, que trato de resumir porque sé que el tiempo es oro, perdón. Y comencé, a tener amistades que me llevaban de un lado a otro y ahí comenzó lo que supuestamente el enemigo me hizo creer que era algo lindo. Cuando ya me vi muy lejos de Dios, ¿sí? Ahí comencé, hermano, a experimentar lo que es o lo que era haber tenido. Y siempre que leo ese versículo, hijo pródigo, cuando dice, cuando él recapacitó, se acordó. Hermano, es verdad, hermano, haber palpado la misericordia de Dios y irme es lo peor que pude haber hecho. Haber dejado a Dios, haber dejado su misericordia. Yo dejé la misericordia porque Él es amor. Fue así, hermano, que me dejo de congregar, comienzo a trabajar, comienzo con estos amigos, supuestos amigos. Hermano, ya a los 22... Ya estaba muy lejos de lo que era el tema de iglesia, no paraba de mi casa, ¿no? Y comencé, hermano, a vivir una vida bastante fea, ¿sí? Siempre le digo a mis hijos, cuando hablo con ellos, a veces sale el tema, digo, cuando estamos alejados de Dios, aunque un día hermoso, soleado, pero cuando estamos alejados de Dios, lo vemos triste, gris. El alma está triste, esa paz ya no está más, esa alegría ya no está más. Lo que hay, hermano, es el fruto del pecado. Dice, el fruto del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Amén. Ya esa alegría no estaba más,
ese gozo no estaba más, había tristeza. Ya mi vida estaba manchada por el pecado. Y fue así, hermano, que a tal punto comencé a hundirme, ¿no? Siempre este testimonio de vez en cuando lo tocamos con mis hijos y ellos preguntan, hermano, y a veces no es muy divertido contarlo porque me hace recordar de dónde estaba yo, ¿no? Bueno, hermano, resumiendo, me aparto, comienzo ya a ir a lugares muy feos, ¿sí? Ya comienzo a tener problemas en el trabajo por agresividad. Yo estaba trabajando atención al público y comenzaba a hablarle mal a los clientes, comenzaba, hermano, a tener con mis compañeras de trabajo, comenzaba a hablarles mal y me llaman la atención de personal y me preguntan qué me pasaba y bueno, obviamente no decía cuál era el motivo, pero ya había en mi vida, había entrado otro en mi mente, en mi corazón, ya no estaba el Dios de amor. Hermano, llegó a tal punto que me despiden de aquel lugar por actitudes, ¿sí? Y caigo, hermano, en una situación que hay hermanos ahí en la filial donde me congrego, que ellos me vieron en parte en esa situación. Hermano, ya habiendo perdido el trabajo, ya no me afectaba, no podía dormir, ¿sí? No tenía paz, faltaba la paz de Dios, faltaba la paz de Dios. Hermano, no podía tener una charla con mi familia. Anteriormente ya a que me despidan, tampoco estaba en mi casa, llegaba del trabajo, me bañaba, salía y así estaba hasta las 2 de la mañana, me llegaba, me preparaba y me iba a trabajar. Una vida desordenada. Estas dos situaciones, estas dos personas estaban físicamente enfermas, necesitadas de Dios. Y yo estaba en mi interior, estaba necesitando de aquel amor que un día había palpado, había comprobado. Hermano, no tenía, me acuerdo la situación en que estaba, decía recién, no me bañaba, había caído en un pozo, como que dicen, un pozo depresivo. Mi madre, que nunca se apartó, conocimos los dos el mismo día, ella siguió el camino, mientras yo me había apartado, ella siguió. Y me acuerdo siempre, hermano, que cuando me llegaba la madrugada, me acostaba, trataba de abrir la puerta lo más suave posible para que no despertarla. Y siempre estaba ahí, hermano, orando y me esperaba. Cuando yo llegaba, la hora que sea, ella hacía o decía algo para que yo me dé cuenta que ella me estaba esperando. Y así pasan los meses, ¿ven? Ya sin trabajo, decía, bueno, ya había caído en un pozo depresivo, no podía tener una charla con mis hermanas, con mi madre, me molestaba estar en mi casa, no podía. A veces hay detalles que uno no puede contar, hermano, pero una noche me acuerdo, cuando llego de la calle, me acuesto y todas las noches, hermano, me visitaban como personas, siempre digo, parecerían los sueños que lo pueden representar como duendes, ¿no? Que se subían, me molestaban, no me dejaban descansar. Hasta ese punto, ni aún durmiendo podía tener paz, porque ya yo había dejado a Dios. Me acuerdo una noche que, como decía así, me molestaban esas figuras. Me acuerdo que veo a mi madre que pasa en el sueño, ¿no? Pasa por la pared y es como soplaba y todas esas figuras desaparecen y ahí pude dormir. Después comprobé, cuando ya, tiempo después que acepté, que volví al Señor nuevamente, entendí que aquella era la oración de mi madre. Amén.
que nunca bajó los brazos. Amén. Que nunca, y cuando decía que Dios no defrauda a aquellos que en Él confían, Dios no la defraudó nunca, siempre estuvo ahí, escuchando el clamor de esa madre. Amén. Hermano, llego a tal punto que comienzo a tener, escucho voces, comienzo a tener esa experiencia feísima, horrible, de que me escuchaba mi nombre, que me llamaban, que me hablaban, me molestaban en la noche, no podía dormir. Y hoy en día, si uno a veces hace algo de más, se cansa, pero en ese momento no sentía cansancio, no sentía cansancio. Estaba enfermo espiritualmente, estaba muerto. Pero Dios, sé que tenía y ahora entiendo que Él tenía un propósito con mi vida. Como capaz que alguno de los que está escuchando esté pasando o va a pasar o de alguna situación similar. Dios no defrauda los que en Él confían. Dios no defrauda. Me acuerdo, hermano, trato de ser breve. En ese momento, cuando veo esa situación, que veo a mi madre que pasa y después entendí que era la oración, que a través de la oración de ella yo era por misericordia, Dios me guardaba por misericordia. Llego, hermano, al punto, ya no podía estar ni en mi casa y me llego, es más, esto lo guardo como testimonio, tengo siempre a veces con mi esposa, ¿no? Yo no había contado que antes de apartarme había conocido a la que hoy en día es mi esposa. Había conocido, habíamos empezado a estar de novio, ¿no? Y por razones yo me sentí mal en la iglesia y corté esa relación, ¿no? Ella se congregaba en la filial de La Paloma, corto esa relación y ahí ya me aparto definitivamente, ¿no? Eso me había olvidado de contar anteriormente corté esa relación, me desligué de la iglesia. Cuando, hermano, ya estaba en la situación extrema, hermano, ya empiezo a recorrer psicólogos porque no podía, estaba mal. Ese psicólogo me manda a un psiquiatra, ese psiquiatra... mire a qué punto el hombre puede llegar a caer, hermano, cuando falta Dios, cuando falta la paz de Dios, cuando falta su Espíritu Santo. ¿A dónde el hombre puede llegar, hermano? Entonces, hermano, llego a esa psiquiatra, me manda a una clínica para hacer un tratamiento y me acuerdo que el hombre, el psiquiatra que me atendió, me dice, fuimos con mi mamá ese día, y una situación bastante muy difícil, hermano, de contarlo, ¿no? Llegó ese momento en que, el psiquiatra me hace la internación, o llego a la puerta, hermano. Yo creo, a veces digo con mi esposa cuando sacamos el testimonio, es como que llegué, hermano, lo puedo representar de esta forma, llegué a la puerta del infierno, se puede decir, ¿no? Ver, hermano, personas que caminaban, divagaban sin sentido, y hasta ese momento no podía yo reaccionar. Estaba enceguecido, el pecado me había llegado a una situación de enfermedad espiritual, estaba muerto. Hermano, cuando el hombre me comenta, me dice, vamos a hacer así, le habla a mi madre, ella era la tutora en ese momento de mi situación, le dice, vamos a estar, tal día tiene que internarse, hermano, y me acuerdo eso habrá sido en julio, y me dice ella, vamos, ella se congregó en la filial de San Miguel. Me dice, vamos a la iglesia para que el pastor te haga una oración. Hermano, como yo, para conformarla, traté de hacerlo, el esfuerzo de ir. Calcule, hermano, habían pasado casi como 3 años que no pisaba una iglesia.
En ese entonces estaba nuestro pastor Lito, de la filial de San Miguel. Y bueno, el hermano estaba en la reunión, yo no podía, yo entraba, salía, estaba inquieto, ¿no? Y ya me estaba por ir, hermano, y me acuerdo que el pastor me llama, me dice: Josecito, dice, vamos a orar por vos porque me enteré de tu situación. Y bueno, digo, no, yo no sé, con esa soberbia, con esa arrogancia en mi corazón, porque un corazón entenebrecido había, duro. Nuestro hermano, bueno, le llama a los hermanos que estaban ahí, que habían quedado ya cuando se terminó la reunión, y bueno, comenzaron a hacer una oración por mi vida. Lo que después me olvidé lo que pasó, ¿no? Pero en ese día, en ese momento, lo único que me acuerdo, cuando el pastor comenzó a orar, comencé a sentir, hermano, como un picazón en mi cabeza, como si hormigas, hermano, me picaban la cabeza. Y eso fue lo que me acuerdo después. Ese día quedé libre por la misericordia de Dios. Como decía al principio, cuando el hombre tiene ese encuentro con Dios, cuando Jesucristo se acerca a la vida de un hombre y una mujer, esa vida es transformada. Amén. Hermano, tuve esa experiencia personal con Dios. Pude, hermano, a veces cuando le hablo con la iglesia y le digo a los hermanos, ese día cuando el Señor me dio la segunda oportunidad, porque el ir podemos irnos todos, pero el volver está en Dios. Amén. El volvernos está en la voluntad de Dios, que Él nos dé el permiso para volvernos. Cuando le digo a la iglesia, a veces lo represento de esta forma, digo, ese día que el Señor me libertó, me dio la nueva oportunidad. Me acuerdo que iba por la calle y sentía como que iba por las nubes. Sentí nuevamente aquella sensación hermosa que lo sentí en un principio. Sentir paz. Esa noche sentí la paz nuevamente. ¿Sí? Me acuerdo, hermano, que le digo al hermano, lo represento cuando uno está en la calle, hace frío y dice, bueno, quiero llegar a mi casa, bañarme, meterme en la cama calentito. ¿Qué siente el cuerpo? Siente esa, ¿no? Yo lo represento de esta forma. Cuando uno se mete en la cama calentito y siente ese alivio. Bueno, así yo sentí esa noche. Sentí que me saqué muchísimo peso encima. Y esa noche, hermano, después de tantos años, pude nuevamente dormir en paz. Amén. Dormir en paz. Cuando me llega la semana siguiente, la fecha de internación, vamos con mi madre y el mismo psiquiatra que me atendió, que me iba a atender, hermano, ya no era el José Luis que había ido días anteriores. Había pasado algo como pasó en este hombre y en esta mujer. Dios cambió, Dios transformó, Dios obró en esa vida. Dios obró en mi vida por misericordia. Habiendo conocido la misericordia, yo me alejé, yo cambié aquella vida por una supuesta vida mejor. Pero eso, hermano, nos lleva a alejarnos de Dios, dejar la misericordia de Dios. Amén. Lo que produce en nosotros es una muerte espiritual. Amén. Hermano, y ya bueno, volviendo al Señor, comienzo a experimentar nuevamente, decía, aquella misericordia que era, sentía la paz de Dios nuevamente en mi vida. Amén. Nuevamente pasaron 5 años en total cuando surge un aniversario que se hizo en Campana, hermano, y el hermano me había pedido, el hermano Lito, que si podía ayudar en la cocina. Nuestro hermano Martín Lescano siempre se acuerda de ese día, hermano, porque fue como volver mis primeros pasos. Yo fui ese día, hermano, a ayudar, a colaborar en la cocina. Los hermanos habían venido, hermanos de afuera. Y me acuerdo, hermano, que para todo esto yo, de lo que hoy en día es mi esposa, yo no sabía nada, si se había casado, si se había muerto, no sabía nada.
nada. Cuando esa noche, hermano, estaba en la reunión de campana, me acuerdo que bajo de la escalera estaba la cocina arriba y me piden que lleve unas prepisas a un buffet, que era un buffet en una venta. Y cuando voy bajando, hermano, la veo nuevamente a la que hoy en día es mi esposa, ¿no? Y no quería, hermano, ni preguntar. Y bueno, me encuentro, y quiero, hermano, dar este testimonio porque va conforme a lo que es la palabra de decir que Dios transforma las vidas, Dios da una oportunidad a aquellos que en Él confían. Hermano, me acuerdo que esa noche, cuando voy bajando de esa cocina, la veo a una de mis cuñadas y le pregunté por todas, pero menos por ella, ¿no? Y por último, así como que no me importaba, le digo, ¿y qué es de la vida de Karina? Me dice, no, ella sigue esperando en el Señor. Y yo me sentí sucio, me sentí nuevamente, hermano, no pude guardarme, no pude, hermano, permanecer. Y me dice, no, ella sigue esperando en el Señor. Y bueno, ahí quedó, hermano, solamente ese momento que le pregunté, que la vi. Bueno, fue pasando, hermano, los meses y comencé a orar nuevamente por mi compañera. Y siempre estaba, hermano, ahí el pensamiento me daba vuelta siempre en ella, ¿no? Hermano, y hoy en día fue así, hermano, que pude nuevamente entablar aquella relación, y hoy en día es mi esposa, y juntos servimos a Dios, hermano, y Dios nos dio una vida, amén, un hogar, unos hijos, amén. Hermano, y creo con toda seguridad, lo digo, hermano, Dios tiene poder para transformar las vidas, para transformar, amén. Hermana, si usted está orando por su hijo o por su hija, que lo ve perdido, me acuerdo, después me entero, me dice, no, pero ahí, hermano, me decía, no, olvídate de José Luis, olvídate, pensá ya en otro, olvídate. Hermano, y yo soy testigo que Dios, lo que para el hombre está caído, Dios tiene misericordia, amén. Dios tiene misericordia. Entonces, hermano, decía, bueno, Dios me dio un hogar, hermano, estando allá abajo en el infierno, amén, estando, hermano, perdido, lejos de Dios, sucio, manchado. Dios me perdonó, Dios me limpió. Entonces puedo decir esta tarde con toda seguridad que Dios tiene poder, y así como en estas dos personas su vida fue transformada, Dios también va a transformar, amén. Así que no baje los brazos, sigue aclamando, siga orando, y con sus ojos va a ver la recompensa. Siempre cuando leo el versículo, ese Salmo 51, lo habíamos leído recién, hermano, me acuerdo de ese momento de la misericordia de Dios cuando dice Salmo 51, versículo 8, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el último dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Un hombre que había palpado, hermano, el amor de Dios, amén, pero también había palpado lo que era haber defraudado a Dios, lo que había sido ofender a Dios. Su carne, su cuerpo, había sentido la paga del pecado. Cuando leo este versículo me acuerdo, hermano, es verdad, hermano, ¿amén? En mi cuerpo también había sufrido. Me acuerdo, hermano, llegué a pesar 53 kilos. Cuando llegué a la iglesia, hermano, me acuerdo que tenía que ponerme rodilleras para sentarme porque flaco, ¿amén? Por todo la consecuencia, la paga del pecado, la paga de haber dejado a Dios. Y este hombre, este rey, también lo dice, lo declara. Recrea, Señor, amén, y vuélveme el gozo de tu salvación. Dice, y por último, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Amén. Él fue testigo de la misericordia de Dios y yo soy testigo de la misericordia de Dios. Entonces en esta noche, hermano, quería compartir este versículo. Amén.
Siempre decíamos al comienzo, se leía en el 17, dice que Él no va a desechar un corazón que se acerca. Señor, necesito de tu amor, necesito de tu misericordia. Señor, pequé, pervertí, Señor, hice esto, te pido misericordia. Él no va a defraudar, Él no va a desechar. Nosotros somos rápidos para desechar, pero Dios tiene misericordia, siempre y cuando que lo hagamos con un corazón humillado, reconociéndonos que somos necesitados de Él. Amén. En estas pocas palabras quería, hermano, compartir estos versículos de estas dos personas que habían comprobado la misericordia, y tres con el rey David. Amén. Habiendo pecado, amén, se reconoció su pecado. Amén. Usted lo puede leer del versículo de capítulo 51, versículo 1, comienza a leerlo, de este hombre que se reconoció haber defraudado a Dios. Y Dios no lo desechó, sino que Dios estuvo ahí perdonándole. Entonces, hermano, le aliento en esta noche, amén, quiera Dios que estas pocas palabras, amén, que Dios pueda estar obrando en su vida, amén. Y, hermano, sé que no sé a qué lugar llegará, como decíamos al comienzo, hasta dónde llegará este video, pero quiera Dios que si usted está pasando una situación difícil, sepa que Dios está escuchando. Amén. Así como Dios estuvo al lado de aquel varón, de aquel paralítico, aquel enfermo que estaba al lado. Decíamos, esa multitud no entendió, no vio que el que estaba al lado era el dador de la vida. Dios está a su lado, está escuchando su oración, no baje los brazos. Dios le bendiga en este día y Dios bendiga a la iglesia, a los siervos. Amén. Sabemos que son momentos difíciles que nos toca vivir, pero Dios no nos va a dejar. Amén. Él va a permanecer con nosotros. Es su promesa que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que Dios le bendiga, hermano, la paz del Señor. Amén.